Buenas tardes, hoy día les voy a hablar sobre el mecanismo del trabajo de parto. Ustedes se preguntarán qué son los mecanismos del trabajo de parto. Son los cambios posicionales en la presentación del feto que se requieren para su traslado dentro del conducto pélvico, ¿no? El objetivo de este mecanismo del trabajo de parto es que el feto se encaje y se descienda y se desprende también para lograr su salida hacia el exterior. Como vemos aquí, tenemos 7 movimientos fetales que hace el feto. Están lo que es el encajamiento, el descenso, la flexión, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y la expulsión. Les voy a hablar cada una de estas posiciones que hacen el feto. El primer movimiento que hace el feto es el encajamiento. ¿Qué dice el encajamiento, no? Dice que se considera que la cabeza fetal del feto, o sea, se está encajado cuando el diámetro biparietal del feto está a nivel del estrecho superior y la parte más saliente del ovoide fetal llega escasamente a nivel de las espinas ciáticas. El encajamiento sucede en las últimas semanas del embarazo o puede ocurrir hasta iniciando el trabajo de parto, ¿no? El encajamiento es así. Aquí tenemos a nuestra pelvis y aquí tenemos a nuestro feto. El encajamiento está dentro de las espinas ciáticas y con el diámetro biparietal, que es así. Así, mirando así, pero con las manos así. Este es el diámetro biparietal a través de las espinas ciáticas, o sea, estas acá, estas espinas. Esta con esta, a través de estas, así, ¿no? Ya. El segundo movimiento fetal es el descenso. Dice que se produce en todos los pasos del mecanismo del trabajo de parto y es la condición indispensable para que suceda. Depende fundamentalmente de las contracciones uterinas de la paciente, ¿no? Que ejerce presión directa sobre el menor grado. También dice que la presión del líquido amniótico y la extensión y el estiramiento del feto. Ya. Eso es lo que corresponde en el descenso, ¿no? El descenso depende si la paciente es multípara o primípara, ¿no? ¿Qué sucede en las nuríparas? Que dice que el encajamiento ocurre desde el inicio del trabajo de parto. En cambio, en las mujeres que ya han tenido de 2 a 3 más hijos, ¿no? Que son multíparas, dice que el descenso se inicia en el encajamiento, ¿no? También está acuerdo de las contracciones uterinas. Hay 2 formas de encajamiento. En ellas tenemos lo que es el sinclitismo y el asinclitismo, que son estas dos de acá. Este es el sinclitismo y esta es el asinclitismo, que tenemos en 2, en anterior y posterior, ¿no? En el sinclitismo, ¿qué nos dice? Nos dice que desciende el parietal anterior al igual que el posterior en forma simultánea, o cuando la sutura sagital se encuentra equidistantemente entre la pubis y el promontorio. Esto quiere decir así, que dice que la sutura sagital, o sea, esto de la cabeza fetal, este de acá, la sutura sagital, está en lo que es en el pubis, en la sínfisis del pubis, está hacia el promontorio, o sea, así,
así. Así. ¿No? Aquí tenemos lo que es la sínfisis del pubis y el promontorio. Y el feto, así, cuando está en la sutura sagital. Esto es lo que le llamamos el sinciclitismo. Y el asinciclitismo tenemos en lo que es anterior y posterior, ¿no? ¿Qué se refiere el asinclitismo? Dice que cuando la desviación lateral de la cabeza va en una posición anterior y posterior. En la anterior tenemos lo que dice que la sutura sagital se acerca al promontorio, ¿no? Este es el asinclitismo, que se acerca más al promontorio y se podrá palpar una parte mayor, lo que es al parietal anterior, ¿no? Por ejemplo, esto es así. Así. De la sutura sagital al promontorio, se acerca más al promontorio, o sea, así, está más cerca al promontorio, ¿lo ven? Así, se acerca más al promontorio. Y en el asinclitismo posterior dice que la sutura sagital se encuentra más cerca a lo que es a la sínfisis de la pubis, o sea, acá, ¿no? Se encuentra más cerca. Dice que al momento de palpar lo que es el tacto vaginal, cuando la paciente está con sus contracciones, vamos a palpar una parte mayor a lo que es al parietal posterior. O sea, es cuando el feto, ahorita es cuando está en el asinclitismo anterior. Ahora lo voy a poner en el asinclitismo posterior, es cuando está más cerca al sínfisis pubiano, o sea, así. ¿Lo ven? Ahora está más cerca a la sínfisis del pubis. Así es el asinclitismo posterior y así es cuando está al sinclitismo anterior. Ya. Eso es a lo que es el asinclitismo del encajamiento, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre el descenso, ¿no? Que es el tercer movimiento. Dice que el descenso se produce en todos los pasos del mecanismo del trabajo de parto y es una condición indispensable para que suceda, y también depende y fundamentalmente de las contracciones uterinas que ejerce la presión directa sobre el polo fetal que está en el fondo del útero, ¿no? También las contracciones de los músculos abdominales y el diafragma. En menor grado de la presión del líquido amniótico y la extensión y estiramiento del feto. En las nuríparas sucede primero en lo que es el encajamiento, luego el descenso. Mientras que en las multíparas el descenso comienza cuando conjuntamente con el encajamiento, ¿no? O sea, en primíparas va lo primero que es el encajamiento y después el descenso. Pero las mujeres multíparas van juntos, ¿no? O lo que es el descenso y el encajamiento a la vez, ¿no? Ya. El descenso dice que también puede ocurrir secundariamente de una fuerza, ¿no? Va lo que es con la presión del líquido amniótico, también con las presiones directas del fondo de la pelvis durante las contracciones y las fuerzas de los pujos a través de los músculos abdominales maternos y también lo que es la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal, ¿no? El descenso es así. Aquí tenemos nuestra pelvis y aquí está. Y el bebé está así. Así. ¿No? Así está. Ya está completamente encajado y descenso. Después del descenso sigue lo que es el otro movimiento de lo que es la flexión. ¿Qué es la flexión? La flexión se produce una vez que la cabeza del feto en su descenso encuentra alguna resistencia, bien sea del cuello uterino, de las paredes o del piso pélvico. El mecanismo por el cual ocurre se explica por las leyes del palanca, ¿no? Debido a las formas en que la cabeza se inserta en el tronco que obliga a la flexión, de tal manera que el mentón de la cabeza se pone en contacto con
orquidia external. Mientras que este movimiento, el feto sustituye el diámetro occípeto frontal, ¿no? Por el subcóccix brismático de nuevo. Con respecto a lo que son la ley física de las palancas de la flexión de la cabeza fetal, es cuando no está ni flexionada o ni deflexionada, ¿no? Una es flexión, una es deflexión, ¿no? La flexión es cuando dice ni flexionada, ¿no? Es cuando la cabeza fetal del feto, o sea, el mentón, está cerca al pecho, hacia el esternón de acá, o sea, así, ¿no? Así, así, así. Y la ni deflexionada es cuando la cabeza fetal mira hacia el cielo, así, así por lo menos, así, ¿no? Así. Eso es lo que quiero decir con respecto a lo que es la flexión. Después seguimos a lo que es el otro movimiento, que es la rotación interna. ¿Qué nos dice sobre la rotación interna? Dice que este movimiento consiste en un giro de la cabeza fetal de la forma que el occipucio se desplaza de manera gradual hacia la sínfisis del pubis a partir de su posición original o con menos frecuencia, en dirección posterior hacia el hueso del sacro, ¿no? Esto es así. Es cuando el feto hace un pequeño movimiento, es cuando ya sale y se encuentra a lo que es hacia el hueso del sacro, ¿no? Así. Ahí está nuestro feto, ¿no? Hace lo que es un movimiento, que es la rotación interna, y se encuentra en dirección posterior hacia el hueso del sacro, o sea, así, ¿no? Ahí está el hueso del sacro y el feto, que está en esta posición, ¿no? El feto estaba así, y hacen una rotación así para que prosiga al siguiente movimiento, que es la extensión. Dice que la extensión, que después del occipucio sale de la pelvis, la nuca del feto se detiene debajo del arco púbico y actúa como un pivote. La cabeza inicia su extensión llevando a la frente, la nariz y el mentón del feto a lo largo de la cabeza posterior del canal de parto. De esta manera nacen lo que son las suturas sagitales primero y luego las fontanelas mayores, que es la frente, la aorta, la nariz y la boca, ¿no? Y finalmente la barbilla, ¿no? La extensión es así. Estamos en lo que es en la última, que era la rotación, que quedó así el feto a través de las suturas del hueso de sacro, ¿no? Ahora es la extensión, ¿no? Que es así. Y ahí sale lo que son las cabezas, el hueso de la sutura sagital de la cabeza, ¿no? Que es este de acá. Y después sale lo que es la frente, la nariz, la boca y el mentón, así, ¿no? Así, ahí está, ¿no? Ahí es. Ahora hablaremos sobre la rotación externa, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la cabeza sufre una restitución. Esto dice que el hombro es anterior y ubicado detrás de la sínfisis del pubis, así. Aquí nos quedamos en lo que es la flexión, ¿no? Así, por usar la sutura sagital, la nariz, la boca y el mentón del feto, ¿no? ¿Qué nos dice en la rotación externa? Que el hombro derecho, ¿no? Está cerca de la sínfisis del pubis, así como lo vemos, está cerca del sínfisis del pubis. Y el hombro izquierdo está cerca del esto posterior, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en la rotación externa? Nos dice que si el feto, o sea, está en una posición izquierda como ahora, su cabeza va a girar a la derecha, así. Y si el feto está en una posición derecha, va a girar en una posición izquierda, así, ¿no? Por ejemplo, así, el feto está en una posición derecha. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a rotar
así, hacia la posición izquierda, ¿no? Así. Estaba así. ¿Ahora qué va a hacer? Va a girar, ¿no? Así, así. Ya. Ese es lo que es el movimiento, lo que es a la rotación externa. Ahora pasaremos a lo que es a la expulsión. Dice que después de la rotación externa, como ya hemos hecho, aparece lo que son los hombros anterior y posterior, o sea, el derecho y el izquierda, ¿no? Que está debajo de la sínfisis del pubis. Y el perineo se descienden pronto por la presentación del hombro posterior. Dice que después del nacimiento, el resto del cuerpo se desliza con rapidez hacia el exterior, ¿no? Aquí nos quedamos en la rotación, ¿no? Ya está en rotación izquierda. Como estaba en derecha, ahora está en izquierda. ¿Qué va a salir? La expulsión. Va a salir lo primero que es el brazo derecho, que estaba cerca de la sínfisis del pubis, y después el otro bracito, que es el izquierdo, ¿no? Que está acá. Ya salió. Y después de ahí, ¿qué sale? El cuerpo sale así, con rapidez, ¿no? Ahí está lo que es la expulsión del cuerpo completo. Bueno, eso sería todo a lo que hemos hablado sobre el mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Que son 7, que es el encajamiento, el descenso, la flexión, ¿no? La rotación interna, la flexión, la rotación externa y después lo que es la expulsión, que está aquí cuando salen los bracitos, ¿no? Esos son los mecanismos del trabajo de parto. Bueno, gracias.